está propagando en el sonido cuando se propaga en el espacio? Esa perturbación. Vibraciones, Esa ¿no? vibración. Exactamente, se propagan perturbaciones. En este caso, en el sonido, va a ser la presión. Es decir, las partículas se oscilan a partir de una posición de equilibrio. Oscilan. Esa oscilación es la perturbación. Nosotros, ¿cómo podemos medir esa perturbación? A partir de una presión. ¿Sí? La presión que nosotros estamos teniendo en un punto tiene un valor. Cuando nosotros generamos una perturbación, esa perturbación se va a propagar en el espacio. Supónganse, desde una persona que está hablando, genera una variación de presión a una frecuencia determinada y eso llega hacia nuestro, hasta nuestro oído, produciendo justamente una variación de presión, que es lo que nosotros podemos sentir. ¿Se entiende la idea? Ahora, vamos a ver cómo escribimos matemáticamente una propagación de la onda. Vean ustedes que nosotros tenemos esto. En este caso, nosotros tenemos esta función que va a ser, está formada por este triángulo, ¿sí? Y vamos a tener que en el espacio, ¿sí? A una distancia A, se vuelve a repetir esa función. O a una función menos A, puede producirse esa misma perturbación. Vean ustedes que en ese caso, como ven en la primera, en la segunda y en la tercera, nosotros vamos que se va a desplazar esa perturbación o esa onda. Y se va a desplazar, si nosotros ponemos en función del tiempo, un desplazamiento A. Y si es constante, va a ser velocidad por tiempo. Pasa un tiempo T y se va a desplazar una distancia A. Y nosotros podemos representar por medio de una función F, en función de X menos V por T. ¿Se entiende eso? No sé si se llega a entender esa forma de expresar. Véanse que si f de x yo le sumo a, se desplaza hacia la izquierda, y si le resto a, se desplaza hacia la derecha. ¿Se ve eso? Ingeniero, bueno, yo no llego a comprender, ¿sería como que la onda desplaza al objeto o qué significa? Vean ustedes acá. Ahí. Vamos a ver acá. Matemáticamente, ¿cómo representamos esto? Esta es f de x. ¿Ven acá? F de x. Tiene su máximo en 0, ¿sí? Su mínimo en este punto y su otro mínimo en este punto. ¿Se ve eso? ¿Se ve o no? Sí, se ve. Bueno, vamos a la parte de abajo. ¿Cómo yo puedo repetir lo mismo? Vean que todos los otros puntos, entre este punto, vamos a poner este punto, vamos a llamarle, este punto que está acá. Supongo que este sería menos C, y este sería más C. El punto en X, supóngase, ¿no? Vean ustedes lo siguiente. ¿Cómo funciona, cómo es esta función? Vean el argumento. ¿Cuándo se vuelve a repetir el máximo? Este es el argumento, sería lo que queda adentro. ¿Cuándo f de x toma este mismo valor? Este máximo. Cuando x, ¿cuánto vale? Menos A. Menos A. ¿Cuánto vale? En este punto.
f de x toma el mismo valor. ¿Cuánto vale el argumento, lo que está dentro del paréntesis? 0. 0. 0. Acá, en esta función, ¿cuánto vale 0 el argumento? Cuando x toma el valor menos a. Exactamente. Cuando el valor de x es menos a, esto vuelve a ser ese valor máximo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Cuánto ¿Puedo vale repetir? 0? ¿Cuánto vale 0 f de x? Cuando x, ¿cuánto vale? Acá, porque cuando x vale, el argumento, vamos a la primera función, cuando x vale menos c, ¿sí? Cuando x vale menos c, la función vale 0, ¿no es cierto? Acá en la primera parte, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué pasa con el argumento acá adentro? ¿Cuánto tiene que valer para que valga 0 acá? Tiene que valer menos c, ¿no es cierto? Claro. Más a tiene que ser igual a menos c. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto tiene que valer x acá? X tiene que valer, si despejo acá, menos c menos a. ¿Se entiende? Tiene que estar este punto, que va a estar acá, va a tener que ser menos c menos a. ¿Ven ustedes que la función toma el mismo valor, pero desplazado hacia la izquierda en menos a? ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? Sí, se ve. Sí, sí, El sí. argumento, cuando x vale menos c, entonces yo pongo acá adentro, x vale eso, vale menos c, menos a más a, eso es igual a menos c. Entonces el argumento acá vale menos c y nuevamente la función pasa a ser 0. Cuando vale el argumento menos a, cuando x vale menos a, eso se hace 0. Y cuando vale otra vez acá, igual a, eso se hace 0. O sea, se desplaza hacia la izquierda. ¿Se ve cómo se analiza? Eso me está representando una función que se desplazó hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? ¿O no? Se entiende, se entiende. Sí, Sí, sí. sí, ahora entiende Vean, mejor. vean la parte de abajo, cómo yo represento una función que se desplaza hacia la derecha. ¿Cómo yo hago el desplazamiento hacia la derecha? En mi argumento, yo pongo x menos a. Entonces el menos está desplazando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque cuando el argumento acá vale 0, estoy nuevamente en el máximo. Porque ahí sería f de 0, que f de 0 es el máximo acá. ¿Se ve eso? Se ve, se ve. Entonces, ¿cuándo vale eso? Es cuando x vale ¿cuánto? X tiene que valer igual a, para que x menos a, sustituyo, valga 0. Y ahí se ocurre nuevamente el máximo. ¿Se entiende? Porque ahí seguiría f de 0, ¿cuánto vale? Vale el máximo. ¿Se entiende eso? Eso yo hago cuando hago un desplazamiento a. Pero ahora si yo digo que a, esta a, es función del tiempo igual a b por t, significa que a todo el tiempo se está desplazando a medida que transcurre el tiempo. Entonces a se desplaza hacia la derecha y por lo tanto la función se va desplazando hacia la derecha. Y si yo quiero que se desplace hacia la izquierda, ¿yo cómo represento eso? Hago que a valga menos b por t. ¿Se entiende eso? Porque t va a ir variando con el tiempo. O sea, t es el tiempo, ¿no? A medida que yo hago variar t, entonces a se desplaza.
Entonces, yo con una función que se desplaza, lo puedo representar con una función f igual a x menos b por t, que sería esto. ¿Se ve o no? ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, está entendido. ¿Cuándo se repite nuevamente? Supóngase, cuando este argumento acá adentro valga 0. ¿Cuándo va a valer 0? Este argumento, ¿cuándo va a valer 0? Cuando X valga B por T. Cuando X valga B por T. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si X, si T es variable? Si T es variable, este B por T va a ser variable y la función se va a ir desplazando hacia la derecha. Eso es lo que voy a representar. Yo represento una función que va variando en el tiempo. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Sí? ¿Me siguen eso? Sí, ingeniero. Sí, sí, más o menos sí. Igual capaz que con la práctica se ve mejor esto. Pero se entiende, sí. Pero se va teniendo a entender. O sea, yo estoy acá, vean, acá está la función. ¿Cómo yo represento con una función que se desplaza con el argumento menos b por t, donde t es el tiempo? Entonces ahí yo represento cuando se repite esa función, cuando x es igual a b por t. Ahí se vuelve a repetir. Esa es la idea. ¿Me siguen? ¿Sí? Ingeniero, una consulta. Nosotros tenemos que Sí, X diga, es diga, diga. menos B por T. ¿En ningún caso podría ser X más B por T? Por eso yo le decía, vean que si, supónganse que A, ¿no es cierto? A sea menos BT. Cuando yo pongo A menos BT, acá en el argumento me queda X más BT, porque menos menos se hace más. Entonces me queda X más BT. Y en ese caso sería una onda desplazándose hacia a la izquierda. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entendió. Gracias, ¿Sí o ingeniero. no? Cuando acá el signo, cuando ustedes tienen que el signo acá, que el signo que está de este lado, cuando el signo que está en el argumento es positivo, ustedes están teniendo una función que se desplaza hacia la izquierda. Cuando este signo es positivo, representa una función que se desplaza a la izquierda. ¿Por qué? Porque el argumento se vuelve a repetir. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta cuando se hace 0, cuando x es igual a menos a. Cuando x es igual a menos a está hacia la izquierda. Cuando el signo le aparece en más, significa que la función se está desplazando hacia la izquierda. Y cuando es menos, se desplaza hacia la derecha. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ingeniero, le quería avisar que hay algunos chicos que están diciendo que le admita, que no le dejan. Ah, perdón, yo pensé que le puse... Esperen, disculpen. Sí, sí, sí. Y bueno, sí se entendió bien el tema. Entonces, Bueno. la letra griega sí, ¿qué representaría acá? ¿O es solo parte de... La letra sí es una función, por lo general se llama función de onda. Nosotros le llamamos función de onda. ¿Sí? Representa siempre una función de onda. Nosotros, cuando queremos hablar de una onda, es decir, una perturbación que se propaga en el tiempo, la vamos a representar con sí, matemáticamente. Ya vamos a representar. Vamos a ver en este caso, vamos a lo siguiente. Vamos, acá yo tengo para mostrarle un ejemplo. ¿Sí? Vamos con esto. Vean acá. Tengan esta función. Vamos a ver esta función, esta perturbación. Nosotros tenemos esta función sinusoidal. Esta función sinusoidal. Supónganse que esta sea, tiramos una piedra en el agua y nosotros hacemos un corte transversal. Tenemos un corte transversal de las olas en el agua. Sería una función, sería una onda mecánica.
¿Se entiende? ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? Tenemos un, Sí, ingeniero, se entiende. es el oleaje, supónganse, es el oleaje. ¿Sí? Tenemos el oleaje. Esa sería la idea. Tenemos el oleaje. Entonces, nosotros vamos a tener, en el oleaje, van a tener puntos que están al nivel del agua, supónganse A, B, C, D, y los siguientes puntos que están al nivel de equilibrio del agua. Y después en el oleaje tenemos puntos máximos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener puntos máximos como estos, que están en este punto, en este punto, en este punto, y puntos mínimos que están, como por ejemplo, acá, acá, acá. ¿Se ve eso? ¿Se entiende eso? Esos serían Sí, en el profe. oleaje los distintos puntos. Supónganse que ustedes están en una canoa. Supónganse que ustedes están en la canoa. Si la canoa, ustedes preguntan, están en esta parte, está la canoa, ¿qué ustedes creen que va a pasar si está acá, la canoa? Está al nivel. Si está acá, ¿no es cierto? La canoa está al nivel más alto. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ustedes están oscilando. Supónganse, estamos con una canoa, ¿no es cierto? Vamos a decir que estamos en este punto la canoa, en este punto. Entonces nosotros vamos a subir y bajar, subir y bajar. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos a ver que en este caso, la onda de perturbación va a ser justamente la onda mecánica que va a hacer que suba y baje, que suba o que baje el nivel del agua. Es decir, lo que me va a determinar acá en este caso, en este punto, va a ser la posición y de dónde está, ¿sí? De dónde está nuestra X menos VT. Que va a ser la posición donde está la canoa. ¿Se ve? En este caso, la función de onda. Va a ser la posición donde va a estar la canoa. ¿Se ve o no? Sí, profe, se ve, sí. Claro, sí, sí. Va a Claro, ser o sea, sería, la posición. Sí, escucho. o sea, sería como que la canoa queda en el lugar, pero las olas se van trasladando, al igual que como Pero no queda. solamente se queda en el lugar. ¿Ustedes creen que va a quedar en el lugar? O sea, digo en X, o sea, Si yo me fijo una posición en X, supóngase, como vos me estás diciendo, yo estoy acá, en este punto. En este punto. Si yo fijo la posición en X, esta X es constante. Esta X es constante, ¿sí o no? Lo que va a variar es este término. ¿Se ve o no? Con el tiempo. ¿Se entiende? claro, ¿Y qué sí. van a sentir ustedes? Que el oleaje en la canoa va a subir y va a bajar. Es lo que pasa en la realidad, ¿no es cierto? Por eso es función de la posición y función del tiempo en una onda, porque yo me puedo quedar quieto en un lugar, yo estoy acá con la canoa, y yo voy a sentir que va a bajar y va a subir. Por lo tanto, la perturbación yo voy a sentir. ¿Se va entendiendo? Entonces, yo tengo que prestar atención que si yo veo que hay otra canoa que está acá, va a estar a la misma altura que yo, que está un poquito más adelante, que está a otra distancia, que está acá. Y vean ustedes que la onda tiene esa particularidad. ¿A qué distancia se encuentra una canoa de la otra? ¿A qué distancia? Distancia grande. Landa. Anda. ¿Y cómo se llama ese lambda? Longitud de onda. Longitud de onda.
longitud de onda. O sea que cada canoa que esté a una longitud de onda tiene la misma altura, tiene la misma perturbación. Decimos que están en fase, porque llegan al máximo al mismo tiempo, llegan al mínimo al mismo tiempo y llegan al nivel al mismo tiempo, porque están a una longitud de onda desplazada en el espacio. ¿Se ve eso? ¿Sí o no? Claro, se ve, se ve. A una longitud de onda están desplazadas. Ahora le pregunto una cosa. Vamos a variar el tiempo ahora. Vamos a variar el tiempo. ¿Sí? Ven ustedes que los que están desplazados en una longitud de onda tienen la misma perturbación. Ahora le pregunto a ustedes. La perturbación se desplaza en el espacio. ¿No es cierto? Ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que tener? Supónganse que yo estoy acá, ¿no es cierto? Y el otro compañero está a una longitud de onda. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la perturbación que yo sentí acá le llegue al otro compañero que está acá? ¿Cuánto tiempo? Ese tiempo se llama período. Es decir, que cuando pase un periodo de tiempo T, la perturbación que yo sentí acá, mi compañero que está a una longitud de onda va a sentir cuando pase ese tiempo. Vamos a ver eso. Eso me demuestra esta flechita que ustedes ven. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ingeniero, está. Se entiende. Vamos a ver eso. ¿Cómo yo reconozco esa perturbación con esa flechita que está acá? Esta flechita que está acá, que yo le muestro acá, esta flechita, ¿sí? Esa perturbación se va a desplazar en el espacio. Y van a ver que cuando pase un tiempo igual a un periodo, va a llegar a ser perturbación en este punto. Eso lo vamos a demostrar. Ustedes lo pueden ver ahora. Vamos con eso. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Sí, sí, profe. Vamos con eso. Vean ahí. ¿Ven la flechita? ¿Ven? Que él comenzó, no sé si ustedes pueden ver, comenzó ahí la perturbación. Va la perturbación del máximo, llega a ese punto en un cierto tiempo. El tiempo que transcurrió de ir de un punto al otro va a ser que están separados desde E y F. El tiempo que llevó esa perturbación de ir desde el punto E al punto F lo llamo un periodo de tiempo. ¿Y cuánto recorrió la perturbación en el espacio? ¿Qué tiempo recorrió? Le pregunto a usted, ¿qué tiempo recorrió? Un periodo. ¿Y cómo calculo eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, se ¿Se entiende. entiende o repito? Vamos de vuelta, le planteo de vuelta. Vamos de vuelta. Está acá y vean que la onda se mueve con una velocidad hacia la derecha. Entonces, cuando está en el punto E, se está desplazando la perturbación hasta que llegó al punto F. Cuando llega al punto F, nosotros tenemos que él recorre una longitud de onda. Es en el espacio, una longitud de onda recorre. Si la velocidad a la que se mueve, ve el tiempo que recorrió, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale?
Si esto se mueve a velocidad constante y recorrió una longitud lambda a una velocidad v, mi perturbación, ¿cuánto es el tiempo que transcurrió? Para que se desplace esa longitud de onda lambda. ¿Cómo calculo? Puede que sea lambda dividido la velocidad. Lambda dividido la velocidad. Es lo mismo que un movimiento rectilíneo uniforme. Si lambda recorrió el espacio, lambda recorrió, v la velocidad. Entonces yo tengo una relación que la velocidad de propagación de la onda es lambda sobre el periodo de tiempo t, donde lambda es la longitud de onda. ¿Se entiende eso? Eso se da en las ondas que se propagan por un medio homogéneo a una velocidad constante. Si se propaga nuestra perturbación a una velocidad constante, es una relación que es la velocidad de propagación de la onda igual a la longitud de onda sobre el periodo de tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo que la perturbación salió del punto E y llegó a F? El lambda dividido la velocidad de propagación. Es como un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso o no se entiende? Entendido, sí, sí. Simplemente es aplicar lo que nosotros conocemos como movimiento rectilíneo uniforme. Si la onda o la perturbación se mueve en el espacio a una velocidad constante, el tiempo que va de un punto E a F, si yo sé la velocidad y sé el espacio que está hasta ese punto, yo calculo la velocidad de propagación, ese espacio sobre tiempo. Bien simple, no hay mucha historia. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, un segundito, 5 minutitos y seguimos. Vamos con vamos ahora, vamos a trabajar un poco con lo que nosotros conocemos como ecuación diferencial del movimiento ondulatorio. Esta es la ecuación diferencial de un movimiento ondulatorio. Nosotros tenemos, básicamente, lo siguiente. Nosotros vamos a tener que el movimiento ondulatorio viene representado por esta ecuación. Si la función psi, la derivada segunda respecto del tiempo, es igual a la velocidad al cuadrado por la derivada segunda de la función respecto al desplazamiento, la función es un movimiento ondulatorio. Por ejemplo, el movimiento ondulatorio, ¿sí?, de las ondas de presión. Por ejemplo, el movimiento ondulatorio que nosotros vimos de un resorte y una masa. Esta es la ecuación. Cuando nosotros podamos representar esta ecuación, donde la derivada segunda de la función respecto al tiempo dos veces es igual a la velocidad al cuadrado por la derivada segunda de la función respecto al desplazamiento dos veces, cuando eso podemos representar, estamos seguros que el movimiento es de tipo ondulatorio, como nosotros estábamos representando. ¿Se entiende eso? Este sería, si puedo representar mi función en función del tiempo y x y hacer esta ecuación diferencial, yo estoy seguro, podemos decir que ese es un movimiento ondulatorio. No lo vamos a representar matemáticamente, eso lo ven en cálculo 2. Pero vamos a utilizar esto. ¿Se entiende esto, chicos? No sé si yo lo tiro así, pero esto sería
la ecuación matemática de un movimiento ondulatorio. Yo no estoy diciendo que esto es una de las funciones, una función sinusoidal. Esto cumple una función sinusoidal. Pero no solamente puede ser una ecuación sinusoidal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Me siguen o no? ¿Qué otro Sí, tipo sí. de funciones así rápidamente reconocibles pueden ser que no sean sinusoidales? Por ejemplo, una función triangular. ¿Perdón? ¿Función Por qué? ejemplo, una función triangular puede ser que se repite en Claro, el claro. tiempo a un cierto periodo. ¿Se entiende lo que digo? No necesariamente puede ser sinusoidal perfecta para hacer una función que represente un movimiento ondulatorio. Una función triangular tranquilamente que se repite cada periodo de tiempo t puede ser una función de un movimiento ondulatorio, tranquilamente. ¿Se entiende eso? Claro, serían funciones La articulantes. particularidad del movimiento ondulatorio es que se repite cada periodo t, tiene una velocidad constante y existe esa relación, como yo lo expliqué, entre longitud de onda y tiempo. Que la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo de tiempo. ¿Se entiende eso? La particularidad de la onda. No me importa la forma de la onda. Me importa es que la velocidad es constante de propagación, se repite cada longitud de onda y se repite cada periodo de tiempo. Esas son las particularidades principales de un movimiento ondulatorio. ¿Se entiende la idea? Claro, se Claro. entiende. Por ahí, por la parte matemática, ¿tienes relación con las series de Fourier, puede ser? Justamente, nosotros, una de las grandes aplicaciones de la serie de Fourier es que cualquier función, ¿no es cierto? Nosotros lo podemos que se repite en el tiempo nosotros la podemos representar con una serie de Fourier. Y entonces, al separarla en una serie de Fourier, nosotros podemos aplicar estas ecuaciones de movimiento ondulatorio para cada una de las series. Esa es una aplicación que nosotros podemos tener. Es decir, encontrar una función determinada y nosotros la podemos separar en series de Fourier y analizarla por separado. ¿Se entiende la idea? Son aplicaciones matemáticas que nosotros podemos hacer de la parte física. A nosotros lo que nos interesa es que un movimiento ondulatorio tiene cierta característica. La velocidad de propagación es constante, tiene una longitud de onda y tiene un periodo de tiempo que están relacionados. Esa es la característica. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Nosotros vamos a tener, supónganse de vuelta, nosotros tenemos, este es un movimiento ondulatorio. ¿Sí? Vean que nosotros tenemos la amplitud, ¿sí? ¿Ven? Este serían las partículas que están. ¿Ven? Supónganse, esto volvemos a repetir. Estas serían, podemos decir que son las partículas en el aire. ¿Se ve eso? ¿Están viendo, no? Sí, ¿Están sí, se ve. viendo? Bueno, Se ve ustedes eso, tienen ingeniero. acá las partículas, supónganse, ustedes tienen, vamos a ver en este caso, dos tipos de movimiento. Uno, el de arriba es el caso de las partículas de agua en un movimiento ondulatorio que se produce en el agua y abajo en el aire. Vean ustedes, en el agua nosotros tenemos que las partículas, nosotros vamos a tener que en el agua las partículas, vean que, supónganse, véanse acá, le voy a mostrar. Perdón, disculpen. Vean acá, ¿no es cierto?
nosotros tenemos en este caso, estas serían las partículas del agua. Supónganse. Acá. Estas. Vean que en ningún momento se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se entiende? En ningún Claro, momento se recorren a lo largo de la amplitud. hacia el... Exactamente. Suben y bajan. Vean ustedes eso. Vean las partículas, suben y bajan. Lo que cambia en este caso, ellas suben y bajan las partículas. ¿Se ve eso? En ningún momento se desplazan hacia la derecha, en ningún momento se desplazan a la derecha. La perturbación que nosotros tenemos en el agua es que él sube y baja la partícula, en ningún momento se desplaza. ¿Se ve eso? ¿Se entiende? ¿Se ve o no? Sí, sí, claro, solo se mueve en forma vertical. Ellas suben y bajan. La perturbación es simplemente vertical. Y ellas se mueven, suben y bajan. Pero la perturbación de que se mueve es perpendicular a su movimiento. ¿Se ve eso? ¿Se ve? La perturbación que produce es el movimiento del agua, que la perturbación es perpendicular a su movimiento. ¿Se ve o no? Su movimiento es vertical, pero la perturbación en el agua es horizontal. La onda se propaga de forma horizontal y su movimiento es vertical. ¿Se ve o no? ¿Se ve eso? Sí, sí, se ve, sí. Se ve bien. Eso se llaman ondas transversales. Ese tipo de ondas son ondas transversales. ¿Por qué son transversales? Porque su movimiento es perpendicular a la perturbación. Esas son ondas transversales. En el caso de abajo, que ustedes están viendo, es el caso de la propagación de la onda de presión, por ejemplo, el sonido. Las partículas se mueven de forma horizontal. ¿Ven o no ven? ¿Se ven que se mueven en forma horizontal? ¿Se ve o no? Se ve. Sí, sí, Abajo. Ven que las partículas hacen este tipo de movimiento horizontal. A partir de su punto de equilibrio se mueven hacia la derecha o hacia la izquierda. Oscilan. La perturbación es longitudinal y las partículas también se mueven longitudinalmente. Por lo tanto, este tipo de ondas se le llama ondas longitudinales. Son dos tipos de ondas. Las ondas de presión, que es el sonido, son ondas longitudinales, porque el movimiento de las partículas se produce en forma, en la misma dirección de la propagación de la onda. ¿Se ve eso? ¿Me siguen con eso? Este es el tipo, entonces. Bien ahí. ¿Me van siguiendo? Perfectamente. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de onda, un movimiento transversal, un movimiento longitudinal, un movimiento transversal. Ahora vamos con las teorías de Maxwell. Y ahí vamos a ir aplicando un poco lo que nosotros ya conocemos. Vamos con las teorías de Maxwell. Maxwell, nosotros sabemos que era un físico, básicamente físico, pero de que era un físico teórico, es decir, él quería, o fundamentalmente, él quería demostrar lo que pasaba en la realidad, pero desde un punto de vista matemático, o sea, fundamentaba matemáticamente lo que pasaba. No era lo mismo que Faraday, por ejemplo. Faraday era un físico que no era un físico teórico, era un físico práctico, o sea, él descubría, analizaba, llegaba a una ley
pero no demostraba matemáticamente o fundamentaba matemáticamente, como sí lo hacía Maxwell. Esos son físicos teóricos. Nosotros básicamente eso lo llamamos en ciencia y tecnología, nosotros lo llamamos como investigaciones básicas. Se le llama a ese tipo de investigadores. Y los otros son los investigadores que se dedican a la investigación aplicada, son lo que hoy nosotros denominamos. Entonces Maxwell sería como un investigador de ciencias básicas, o sea, él trata de demostrar lo que después se puede aplicar. Entonces él quería demostrar básicamente con cuatro ecuaciones la unificación de la teoría del electromagnetismo, y lo logró. Con lo cual tuvo el premio Nobel, ¿sí?, a principios de 1900. Lo que decía la teoría electromagnética desarrollada por Maxwell se basaba en 4 conceptos que básicamente él, que ya eran conocidos. Uno era que el campo eléctrico siempre comienza en cargas positivas y termina en carga negativa. ¿Sí? Entonces, decía que eso es lo que me decía la ley de Coulomb. Eso lo decía la ley de Coulomb. Entonces, para encontrar un campo E y la fuerza sobre una carga A, nosotros podíamos, básicamente, podemos analizar que el campo, a partir de, o sea, podemos calcular el campo a partir de esa fuerza. O sea, ponemos una carga de prueba en un punto y calculamos automáticamente la fuerza. O sea, si existía un campo eléctrico en ese punto, existía una fuerza. Eso es lo que me decía. Entonces, nosotros podíamos unir, ¿sí?, esas líneas de campo que salían de una carga positiva y llegaban a una carga negativa. Eso es lo que nosotros conocíamos. Se basaba en eso. Después, la otra cosa que me decía es que las líneas de campos magnéticos no comienzan ni o terminan en un punto. O sea, no puedo separar cargas magnéticas. No hay cargas magnéticas positivas o cargas magnéticas negativas como si había con las cargas eléctricas. Las líneas de campo son continuas, o sea, no comienzan ni terminan en un punto, son continuas. Y había una relación que nosotros habíamos calculado, que el campo B es igual al flujo sobre el área. ¿Sí? O lo que era lo mismo, eso lo podíamos calcular como el producto escalar entre el campo y el área y calculamos el flujo sobre un área. Lo otro que utilizamos para explicar la ley de Maxwell, lo que vamos a ocupar, es que el campo magnético variable, un campo magnético variable, va a inducir una FEM. Eso lo sabemos. Eso es lo que utilizamos. Y por lo tanto se crea un campo eléctrico. ¿Cómo es eso? Vean ustedes. Nosotros tenemos la ley de Faraday, que conocemos que la variación del flujo me produce una FEM. ¿Sí? Al cambiar el área o el campo puede incurrir en una variación del flujo. Nosotros sabemos que si eso ocurre en el tiempo, produce una FEM. Y ahora vamos a utilizar esto. Uno dice, lo otro que nosotros decimos es que las cargas en movimiento inducen un campo B. Todo esto es lo que vamos a unir. Todo esto, basado en esto que nosotros habíamos conocido, él desarrolla las 4 ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Gauss, ¿sí?, que nosotros conocemos, la ley de Gauss del campo magnético, justamente como yo no puedo separar, si yo hago la integral del campo diferencial S, puedo separar una carga. Pero como no hay cargas separadas, eso me dice que la ley de Gauss de un campo magnético es igual a 0, no existe campo. Siempre van a haber líneas de entrante y saliente si yo quiero hacer esa integral. Eso es lo que me dice. La ley de Faraday-Henry, o que nosotros conocíamos Faraday-Lenz, es igual a esto.
que la integral de E por diferencia de L es igual, que sería, sería la FEM, esta sería la FEM para nosotros, que nosotros conocemos como la FEM, para nosotros sería la FEM, y sería la variación del, esto es flujo, la variación del flujo respecto al tiempo me da la FEM. Acuérdense que la integral de E por diferencia de L es FEM, o diferencia potencial. Y la ley de Ampère de Maxwell, donde nosotros acá tenemos que la ley de Ampère es esto. Y Maxwell habla de esta, que son las corrientes de desplazamiento. No lo vamos a desarrollar, pero básicamente lo vamos a utilizar. ¿Sí? Que eso es lo que él amplía. Por eso se plantea que le llamamos corriente de desplazamiento. No lo vamos a desarrollar ahora porque ya escapa un poco de lo que nosotros vamos a poder utilizar. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve básicamente para desarrollar y para analizar las ondas electromagnéticas. Él demuestra justamente que esa relación entre campo eléctrico y campo magnético en el espacio y en tiempo hace que exista ondas electromagnéticas. Y eso lo vamos a demostrar. En forma intuitiva con lo que ya conocemos, no con las herramientas matemáticas. Supóngase que tenemos dos barras metálicas que están conectadas a una fuente de corriente alterna. ¿Sí? Y voltaje sinusoidal. ¿Qué nosotros sabemos? Sabemos que en un punto va a haber una carga positiva y en otro va a haber una carga negativa. Si eso es así, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Si eso es alterno, vamos a tener que va a alternarse los centros de carga positivo y negativo en forma alterna. ¿Me siguen los chicos o no me siguen con esto? ¿Me siguen o no? Sí, 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 se sí. entiende. Claro, porque Bueno, si no lo entienden, me dicen, no hay ningún problema. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿esto qué significa? Significa, básicamente, si esto es así, es que si unimos con línea de campo vamos a tener. Si esto es así, vamos a tener, básicamente, lo siguiente. Que si esta es una carga positiva y esta es una carga negativa, esta es una línea de campo, que sale una carga... Ay, perdón. Vamos a tener lo siguiente, ¿no es cierto? Si esto es una carga positiva y es una carga negativa, nosotros tenemos línea de campo. La carga, el campo sale de una parte positiva y llega a una parte negativa, ¿sí o no? Entonces, en este punto, supónganse, vamos a tener un campo E. Si nosotros alternamos, en el siguiente ciclo vamos a tener que sale de la carga positiva y sale de la carga negativa. Entonces, el campo en un instante apunta hacia abajo y el otro instante apunta hacia arriba. Debido a un espacio determinado, a una distancia determinada, vamos a tener que, cuando él va oscilando la carga, en este punto, el campo eléctrico E, ¿no es cierto? El campo eléctrico E, lo que va a hacer, va a cambiar, va a pasar de apuntar hacia arriba a apuntar hacia abajo. Entonces, ¿eso por qué va a pasar? Va a pasar porque oscila la carga en esta barra metálica. ¿Me entiende eso? Entonces, si eso es así, lo que vamos a tener va a ser básicamente es que a diferentes distancias, nosotros lo que vamos a tener que el campo eléctrico va a cambiar. Si oscilamos hacia arriba y oscilamos hacia abajo, automáticamente el campo va a ir cambiando a medida que nosotros nos vamos alejando de la barra. No sé si me entienden. ¿Se entiende lo que digo? A medida que vamos alejando, nosotros vamos a ir
se va a ir cambiando ese campo. Es decir, que en este caso, como nosotros teníamos antes que en el agua se producía a distinta distancia la perturbación, nosotros vamos a tener que a distintas distancias de la barra, el campo eléctrico va a ir variando en forma perpendicular a donde se va a ir propagando la onda que es hacia la derecha. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Ahí yo ya no entendí ahí, profe. ¿Por qué? Vean ustedes. Vean Ajá. ustedes acá. Supónganse acá. Supónganse en este punto. Acá está la línea de campo. Esta es la línea de campo, ¿no? Ahí está. Dice mal. Disculpen. Tienen acá. Ven acá, ustedes tienen la línea de campo. En ese punto. ¿Qué pasa si acá va hacia arriba? ¿No es cierto? Porque acá la línea de campo, acá está la carga negativa y acá está la carga positiva. La línea de campo van a ser así. O sea, el campo eléctrico va a ser así. Acá siempre va a ser así, ¿no? En este punto va a ser perpendicular. Siempre tangente a la línea de campo. Cuando cambie, cuando acá sea positivo y acá sea negativo, este campo eléctrico va a cambiar y va a apuntar hacia abajo. ¿Por qué? Porque sale de una carga positiva y llega a una carga negativa. ¿Se entiende lo que digo? Claro, o sea, el En eje ese ese, punto. yo En pregunto, este punto le estoy marcando. ¿Sí? el eje de la función sinusoidal es de tiempo, entonces. El eje horizontal. Ajá, es tiempo. No, es espacio. Esto es X. Esto es X. Esto pasa al igual que, supónganse que ustedes tienen acá el barquito. Tienen el barquito. ¿Sí? Y pasa la ola. Acá subió hacia arriba. La perturbación que se desplaza hacia la izquierda es lo que le hace mover a la ola verticalmente. Lo que se mueve verticalmente en este caso no sería el agua, sino es el campo eléctrico. En ese punto. ¿Se entiende? Cuando acá, en la barra acá, sea positiva, el campo eléctrico va a ser hacia abajo. Y acá va a ser negativo. ¿Se entiende eso? O sea, profe, van a ser colineales toda esa onda, digamos, con la corriente. Lo que va a hacer es que automáticamente, lo que le quiero decir, automáticamente es el cambio. Lo que le quiero decir es que ven que el campo acá, le dije, va para arriba. Cuando cambia, que acá es negativo, cuando acá es negativo y acá es positivo, en este punto el campo va a apuntar hacia abajo. Pero no pasa automáticamente eso. Va a pasar después de un tiempo transcurrido. ¿Se entiende eso? Claro, por eso mismo. Sí, sí. Insisto en que ese eje horizontal es tiempo. Porque después No, de es un... X. No, X. es como una X. captura de pantalla de Claro, yo por instante ejemplo, a una de la onda. distancia acá, sé que acá yo estoy a 3 metros, supónganse que está a 3 metros. Acá estoy a 7 metros de mi antena. Acá estoy a 9 metros. Acá estoy a 10 metros. ¿Se entiende? Es decir, acá, a este instante, yo estoy parado acá. Lo que vos me decís que va a pasar en el tiempo es que el campo eléctrico, a partir del tiempo, va a llegar a un máximo, va a pasar a un mínimo, que es 0,
O sea, va a pasar por 0 y después va a llegar a un mínimo que va a ser menos E. En el tiempo, si yo me paro acá, la persona está parada acá, ¿sí? La persona está midiendo el campo, él va a medir ahí, y a medida que pasa el tiempo va a variar el campo eléctrico en ese punto. ¿Se entiende lo que digo? Lo que él va a notar es que va a variar el campo en ese punto. No sé si O me... sea- sí, O sea, profe, escucho. que varía, el campo varía en función del tiempo y en función de la distancia también. Exactamente, bien ahí. Esa es la idea. El campo va a variar en función del tiempo y en función de X. Eso es justamente el concepto. Es decir, que automáticamente, no es que todos los distintos puntos automáticamente, o sea, cambian como una foto continua, sino que lo que va cambiando para distintas personas que están en distintos puntos, le va llegando la perturbación, que es la variación del campo eléctrico. Esa sería la perturbación. Va a variar el campo eléctrico punto a punto. ¿Se entiende la idea? Una pregunta, ¿y cuánto más alejado cambia la amplitud? ¿Cuánto más distancia cambia la amplitud? Eso ya lo Por vamos la- a entender. Eso se llama como intensidad de la onda, exactamente. Lógicamente, que a la medida que yo disipación. me voy alejando de la fuente, va a disminuir. Eso lo vamos a, ahora dentro de un poquitito lo vamos a entender eso. Sería la disipación. Exactamente, cambia la amplitud, lógicamente que tiene que cambiar la amplitud. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿Me entienden? entiendo. ¿Se va entendiendo la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Bien ahí entonces. Bueno, entonces nosotros tenemos que, como podemos ver, el campo eléctrico se va comportando como una onda, de la misma forma que se comportaba el agua cuando nosotros le perturbábamos y subía y bajaba. De la misma manera, nosotros vamos a tener que en cada punto va a aumentar y va a disminuir el campo eléctrico. Y vean ustedes acá, que no es como algo físico palpable. Acá ya no tenemos que entrar a imaginar, porque en este caso la magnitud física no es el movimiento del agua. La magnitud física es el campo que en cada punto aumenta o disminuye. Y la propagación de la onda es perpendicular a ese cambio del vector campo eléctrico. El campo eléctrico es perpendicular a la propagación de la onda. ¿Y qué tipo de onda es esa? Donde la perturbación es perpendicular al cambio de la magnitud física. ¿Qué tipo de onda es? ¿Una onda longitudinal o una onda transversal? Transversal. ¿Cuál es? Transversal. Transversal, exactamente. Vemos justamente que el campo eléctrico, o sea, la perturbación o la propagación de la onda del campo es perpendicular, ¿sí?, a la perturbación que sería la modificación del campo. El campo es perpendicular a la propagación de la onda, por lo tanto es transversal. Las ondas son sinusoidales y a su vez son transversales. Vean ustedes otra cosa. Vamos con el campo magnético. Vamos con la ley de Ampère, utilizando la ley de Ampère. Nosotros sabemos que si tenemos una corriente que varía, vamos a tener un campo. Si la corriente es hacia arriba, tenemos un campo que abraza, como muestra el sentido de la izquierda. Y si el campo es hacia abajo, la corriente es hacia abajo, el campo cambia de sentido. ¿Me siguen con eso? ¿Me entienden lo que estoy planteando? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces tenemos una varilla, la misma. Lo que estoy mostrando es una antena. Esta es una antena. ¿Sí? Ahora solamente que variamos el sentido de la corriente.
Y vean ustedes, si la corriente es como a la izquierda, como la mano de la izquierda que es hacia arriba, vamos a tener que el campo es entrante a la pantalla. Y si cambia el sentido de la corriente, el campo va a ser saliente a la pantalla. ¿Me siguen con eso? ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, ¿ven eso? Entra o sale. Bueno. Ahora, ¿cómo generamos ese campo, esa onda? Vean ustedes, la corriente es hacia, vamos a tener un sentido de corriente. ¿Sí? Tenemos, si el sentido de la corriente es hacia abajo, el campo es saliente. Si el sentido de la corriente, vean, la corriente siempre va de cargas positivas hacia las cargas negativas. ¿Sí? Por eso la flechita va hacia arriba en este caso. Si ustedes por la ley de la mano derecha, vean que el campo va a ser saliente. Ahí está en perspectiva. Pero si ustedes quieren un corte, es entrante a la pantalla, está en perspectiva. En un plano horizontal, si le llamamos el plano, está sobre el plano XY. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Chicos. Sí, sí. Yo no entiendo por qué tiene esa dirección. Tampoco. Vamos acá. Vamos a la anterior. Acá lo entendiste. Acá se le entiende que si la corriente es hacia arriba, estamos en el dibujo a la izquierda. Estoy hablando de este dibujo. Estoy hablando de este dibujo. Acá. Estoy hablando de este dibujo. Si la ley de la mano derecha me dice, si la corriente es hacia arriba, el campo es entrante. ¿Sí o no? A la pantalla. Si la corriente es hacia abajo, me da el pulgar que va hacia abajo. Los dedos me dicen que el campo eléctrico es saliente. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entendió con eso? O sea que el campo acá sería así. Sería así. Y acá sería hacia allá. ¿Se ve eso? O sea, viéndolo en 3 dimensiones, usted dice que... Exactamente, exactamente. Hablando en 3 dimensiones. Ok. Esto es así. Ah, Así, sí, sí, así no. y así. Claro, claro. Yo primero lo había imaginado en 2 dimensiones. No, no, esto es Z, esto es Y, esto es X. ¿Se ve? Pero sería en forma tangente. Claro, exactamente. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Sí, sí. Bueno, Ok. entonces, planteo eso. Esto está en perspectiva, ahora te planteo en perspectiva, ¿no? Planteando en perspectiva, eso es lo que estoy haciendo. ¿Se ve o no? ¿Se entiende eso? Entonces, Sí, sale a la pantalla cuando la corriente va hacia abajo, por la ley de la mano derecha. Cuando la corriente va hacia arriba, entra a la pantalla, que en perspectiva sería esa, sería en el plano XY, sería en dirección de menos X. ¿Se ve? Si le hago, dibujo eso acá planteo el eje Z, acá planteo el eje Y, y acá planteo el eje X. ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe, ahora ¿Me sí siguen? se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entiende? ¿Todos entienden eso? No Bueno, importa. bien ahí, seguimos. Entonces, ahora bien, tenemos acá, entonces, el sentido. Pero vean ustedes, cuando la corriente va hacia abajo, en el mismo punto, vean ustedes lo que yo planteo. Cuando va hacia arriba, entra a la pantalla. Cuando va hacia abajo, sale de la pantalla. Si eso yo planteo en lo distintos, a distinta distancia, eso es una distancia R. Pero si yo planteo a distinta distancia R, ¿qué pasa? Me aparece esto. A distinta distancia, el campo me aparece así. Él cambia. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende eso?
Sí, profe, se entiende, sí. O sea, sería como que cambia de dirección a una mayor distancia o sea, cambia el Sería, sentido. Lo que es hace como es que que la perturbación, a medida que yo me alejo de la antena, sería la perturbación de que cambia el campo, se propaga a medida que yo me alejo de la antena. Pero en la dirección del campo siempre va a ser en el plano XY que yo estoy planteando. Y a distintas distancias voy a tener distintas magnitudes. Eso es lo que yo planteo. ¿Se entiende lo que digo? No sé si se me entiende. Es decir, que si yo en un mismo instante de tiempo, Sí, con o sea, que esté en el mismo instante, como la corriente es alterna, yo entiendo que tengo una tensión fija, porque es un solo instante. sí. Esa tensión fija en ese instante me genera las perturbaciones positivas y negativas a distintas distancias. Claro, porque lo que pasa es que él no puede, lo que transcurre es lo siguiente. Supónganse, vamos a lo siguiente. Es lo mismo para poder entenderlo físicamente. ¿Sí? Para entender físicamente. Supónganse que acá es lo mismo que yo le planteaba antes. Supónganse, entiéndanle, por ejemplo, que yo estoy teniendo acá, acá en este punto, yo largo una piedra, acá. Le pregunto físicamente a ustedes. Todos estos puntos que están, supónganse que esto es agua, todos estos puntos automáticamente van a sentir de que cayó la piedra, todos los puntos que están acá. No, va a transcurrir un tiempo para que esos puntos sientan. Exactamente, eso es lo que pasa físicamente. Cuando cambia la corriente, los puntos que están cerca se enteran antes de que cambió la corriente. Los que están más alejados se van a enterar más tarde que cambió la corriente. Es lo mismo, pasa lo mismo que cae una piedra. Cae una piedra en el agua, estos puntos que están acá ni se enteraron todavía. Después de un cierto tiempo va a llegar la onda donde va a cambiar la posición. Lo mismo pasa con el campo eléctrico. Ok, ¿Se entiende eso? ahí entiendo. Gracias. ¿Se entiende, chicos? Ah, piedra nomás Que entiende sí. la pensada. sería, Claro, se genera, cayó la piedra. Claro, lo que pasa es que acá nosotros cuando tratamos de magnitudes físicas que no lo vemos, como por ejemplo el campo magnético, el campo eléctrico, nosotros solo podemos medirlo. Es decir, pero sí sabemos que si cae una piedra acá, automáticamente acá el agua está quieta. Después de un cierto tiempo comienza a moverse. Ingeniero, y una pregunta, ¿cómo es un campo magnético si yo fijo un imán en cualquier punto de X? ¿Qué voy a sentir? Si yo fijo un campo magnético acá, si está estático, todos los puntos van a estar quietos. Pero cuando yo comienzo a variar el campo de este lado, cuando yo comience a variar el campo acá, ahí yo voy a poder darme cuenta después los puntos que están más alejados que yo estoy moviendo el campo eléctrico de este lado. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Si yo empiezo a variar el campo magnético acá, después de un cierto tiempo va a variar acá. ¿Se entiende eso? sí, sería se genera y luego se desplaza. Exacto. Ahora vamos a sumar, porque yo hice por un lado el campo eléctrico y por un lado el campo magnético. Ahora sumamos los dos efectos. Vamos a sumar verticalmente el campo eléctrico y horizontalmente el campo magnético. Me aparece esto. Esos dos efectos sumados, me aparece el campo eléctrico y en rojo y el campo magnético en verde. Ocurre juntos. Y esa es la onda de propagación de la onda electromagnética. Se propaga el campo eléctrico y el campo magnético en forma simultánea. Ocurren a la vez. ¿Se entiende?
Yo le hicimos el análisis por separado. ¿Me siguen eso? ¿Cómo se produce? Ingeniero. Sí, sí, profe. Claro, pero sería Entonces, como sobre dos planos distintos, ¿no? exactamente, y justamente eso le quiero decir. El campo eléctrico, si ustedes se dan cuenta, es perpendicular en cualquier punto al campo magnético. Eso es una propiedad de la onda electromagnética, que ocurre junto el campo eléctrico y el campo magnético, solamente que son perpendiculares entre sí. Vean que cuando se produce la perturbación un tiempo después, cuando llegan al espacio, nosotros nos enteramos de qué pasó. Si el tiempo, vean ustedes lo siguiente, si nosotros aumentamos el tiempo, es decir que la perturbación va a llegar un tiempo más tarde. Vean ustedes que se hace más lento la llegada de la perturbación. Porque Baja la acuérdense que frecuencia. hay una relación, acuérdense que una onda, una onda electromagnética es una función de onda, por lo tanto hay una relación entre velocidad, longitud de onda y tiempo, o periodo del tiempo. A medida que yo aumento el periodo, disminuye la velocidad de propagación, por eso es más lenta la onda. ¿Se ve eso? Porque la velocidad es inversamente proporcional al periodo. ¿Se ve? ¿Me siguen? Claro. Sí, sí. O sea, sería que la velocidad va bajando. Acuérdense que velocidad es igual a longitud de onda sobre periodo de tiempo. Si yo el periodo de tiempo aumento, la velocidad disminuye, la velocidad de propagación. ¿Se entiende? Ah, claro, eso es otro. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Ven que ahí yo aumenté el tiempo. Por lo tanto, Profe. se hace más lento la onda. Ingeniero, ¿sucede algún cambio notable si el campo eléctrico es más grande que el magnético? ¿O se sigue propagando igual? Nosotros vamos a justamente en lo que vamos a ver ahora dentro un poquito más adelante, que existe una relación que no es que sea uno más grande que el otro, son proporcionales, siempre son proporcionales los dos. Ah, claro, sí, están relacionados. Sería que Están si uno relacionados. baja, Vamos a ver justamente que la energía en una onda electromagnética siempre se divide en mitad y mitad. La mitad de la energía se va en eléctrica y la mitad en magnética. Siempre que ocurre eso. En una onda electromagnética nunca tengo más energía de la parte eléctrica y más energía en la parte magnética. Siempre se divide mitad y mitad. Están relacionadas. Si aumenta el campo eléctrico, aumenta el campo magnético. Si disminuye el campo eléctrico, disminuye el campo magnético. Claro, sí. ¿Se ve eso? Sí, Vean sí. ustedes que ocurre, hagan la similitud de que ustedes están tirando una piedra en el agua. ¿Sí? Aumenta, solamente que antes aumentaba la altura de oscilación. En este caso aumenta la magnitud del campo eléctrico o la magnitud del campo magnético. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? ¿Me siguen la idea? O sea, hasta acá lo que nosotros básicamente conocimos, estamos conociendo de que las dos cosas ocurren a la par. Campo magnético y campo eléctrico coexisten en una onda electromagnética. No son separadas. Eso es lo que demostró Maxwell con las leyes de Maxwell. Él demuestra que una es consecuencia de la otra. No pueden existir, si existe una variación de campo magnético en el tiempo, aparece el campo eléctrico. Si existe una variación del campo eléctrico en el tiempo, aparece el campo magnético.
Eso es lo que él dice. Si una es consecuencia de la otra. Y las dos juntas forman el campo, la onda electromagnética. ¿Se entiende? Entonces, podemos decir que la transmisión y recepción, una corriente alterna genera una onda electromagnética y que luego genera una señal alterna en la antena receptora. ¿Cómo genera eso? Vean ustedes que si esta es la onda que se propaga en el medio, cuando llega a la antena de que está de este lado, si hay una variación del campo eléctrico acá, ¿qué os sucede acá? Si yo hago que varíe el campo eléctrico en esta barra. No acelero cargas, induzco cargas. Y al inducir cargas, yo puedo recibir una señal de este lado. Eso es lo que descubrió Hertz. Descubrió que si yo genero una onda de un lado, puedo recibir una aceleración de carga en la antena receptora. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, Sí, se profe. entiende. Sí, profe. Ahora bien, vamos a ahora poder relacionar, justamente, vamos a poder relacionar. Ahora, 5 minutitos para calentar el mate, ¿puede ser? Y seguimos. Bueno, Receso un ratito, profe. Sí, 5 minutitos. Básicamente lo que fuimos analizando fue de que las ondas son perpendiculares entre sí, entre campo eléctrico y campo magnético. ¿Y cómo se producen? Eso fue lo que nosotros analizamos. Ahora lo que vamos a ver es cómo puedo calcular el campo eléctrico y el campo magnético en cada punto del espacio y en cada tiempo. Es decir, cómo se relacionan entre sí matemáticamente, a partir de lo que nosotros ya conocemos. Entonces, vamos a considerar, para eso, vamos a considerar un campo magnético B que se mueve, vamos a considerar que se mueve, en vez que la partícula se mueva, vamos a considerar que el campo se mueve a una rapidez constante que vamos a denominar C, que va a ser la velocidad de la luz. ¿Sí? Y pasa por una carga estacionaria Q. Se mueve a una velocidad constante, denominamos C, y pasa por donde hay una carga estacionaria, o sea, una carga quieta. Vamos a considerar que la carga está aquí. Entonces, ¿se entiende lo que digo? ¿Se entiende el planteo? Entonces, suponemos que ese sería nuestro imán que se mueva a una velocidad constante. ¿Sí? Nuestra carga está quieta. La carga Q va a experimentar una fuerza magnética F. ¿Cuál va a ser la fuerza? La fuerza va a ser la carga por la velocidad por el campo E. Eso nosotros conocemos como la fuerza magnética. ¿Sí? Podemos considerar o que la carga se mueve o que el imán se mueve, cualquiera de los dos. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien, pues podemos poner nuestro sistema de referencia inercial tanto en el imán como en la carga. Los dos vamos a detectar una fuerza sobre la carga Q, que va a ser Q por C por B. Es decir, la fuerza por unidad de carga va a ser C por B. Ahora, pero no se mueve esa carga, ¿sí? Entonces, si no se mueve, va a tener que haber un campo eléctrico igual a la fuerza por unidad de carga. Si eso es así, nosotros vamos a tener esa relación, porque la carga no se mueve. Y eso ocurre justamente, no se mueve. La relación es que la velocidad con que se mueve el campo, ¿sí?, es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Esa es mi relación.
Ahora bien, quiero conocer cuál es esa velocidad. Vamos a ver justamente, eso demuestra Maxwell. Nosotros le estamos demostrando de una forma más intuitiva. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La diapositiva después van a subir al aula? Sí, claro que sí. Sí, Ah, mejor. porque no llegó anotado eso. Bueno, ahora vamos a que el campo eléctrico, vamos al otro caso, para poder calcular esas. Por un lado, ya sabemos cuál es la relación, que la velocidad con que se mueve el campo es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Esa es la relación. La idea es calcular esa velocidad. Un alambre con longitud L se mueve con una velocidad C. Ahora vamos a considerar una corriente simulada. Vamos a decir que estamos en ese punto, tenemos un punto en ese punto A, nosotros tenemos un conductor ahora que se mueve a una velocidad C. ¿Sí? Y trazamos desde el conductor hasta A un radio R. Vamos a tener que, ese es el campo de un conductor, ¿sí? Conductor infinito, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, estamos simulando una corriente. Entonces nosotros tenemos que en un tiempo t, un alambre que tiene longitud L, ¿sí? Nosotros tenemos que el alambre, o supónganse un alambre, acá, de longitud L, un alambre de longitud L, va a pasar por el punto A. ¿Sí? Si la velocidad C pasa por un tiempo t. O sea, si nosotros tenemos que esa longitud L del conductor, esa longitud L pasó por este punto A, porque se mueve teóricamente, en un tiempo t pasó, entonces nosotros vamos a tener que si la velocidad es c, entonces nosotros lo que vamos a tener que el tiempo que pasó va a ser justamente, perdón, me equivoqué yo. Lo que voy a tener es justamente que la longitud, o sea, esa longitud que está pasando en un tiempo t y a una velocidad es c por t. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, si quiero la densidad de carga, voy a tener que la carga que pasó, ¿sí? Va a ser la carga sobre la longitud L, que va a ser la densidad de carga lambda. Y esa longitud es C por T. ¿Me siguen con eso? ¿Me siguen ese análisis? ¿Sí o no? ¿Me siguen eso o no? Sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, en un tiempo T, la carga que pasó va a ser la densidad de carga que nosotros teníamos del conductor por la longitud que es C por T. Entonces, mi corriente simulada es esa. Saco la corriente que estamos simulando es la densidad de carga que tengo en el conductor por la velocidad que se mueve. Esa es la corriente que está pasando por esa área que está desde el punto que está por el punto A, ¿no? Esa es mi corriente, simulada. Entonces, si eso es una corriente, por ley de Ampère me crea un campo en el punto A. Ese es el campo, por ley de Ampère. En el punto A, ¿no? Y nosotros tenemos por la ley de Gauss, si planteamos la ley de Gauss, ¿sí? El campo eléctrico creado a esa distancia R sería este. Lo que nosotros hacemos es, básicamente, es eliminar lambda, que es la densidad de carga, que es de ambos lados de la ecuación. Si ustedes lo trabajan ahí, eliminar lambda,
¿sí? Pasando todo para un lado, me queda la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Se entiende eso? Yo planteo, por un lado, el campo magnético por ley de Ampère y por el otro lado la ley de Gauss, como la densidad de carga es común a las dos ecuaciones, me queda el campo magnético y el campo eléctrico. Y para la onda electromagnética que había planteado anteriormente, yo sustituyo y me queda la siguiente ecuación. La velocidad a la que se mueve el campo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la permeabilidad magnética en el vacío y la permeabilidad eléctrica en el vacío, que no es otra cosa que la rapidez de la luz en el vacío. ¿Qué demuestra esto? Esto lo hicimos en forma de lo que nosotros conocemos, que fuimos conociendo. Nos demuestra esto que si estamos en el vacío, las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Es una de las uno de los grandes avances que hizo Maxwell de demostrar que la luz no es otra cosa que una onda electromagnética que se mueve a esa velocidad. O sea que las ondas de radio que nosotros conocemos es una forma de onda electromagnética. Y otra forma de onda electromagnética es la luz. Eso es lo que me está diciendo. ¿Se entiende, chicos? Ese es simplemente demostrar dos cosas. Por un lado, es la relación que existe, vean acá, la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, siempre la velocidad de propagación de la onda. Esta es la propagación de la onda, ¿en qué medio? La propagación de la onda en cualquier medio es C. Este es el caso que esté en el vacío. ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo el campo eléctrico y mido el campo magnético, hago la relación y esa es la velocidad de la luz. Pero vean otra cosa, que esto es en función del tiempo, en un punto en un punto determinado. No en cualquier punto, es en un punto determinado X, el campo eléctrico y el campo magnético, en ese punto yo hago el cociente y eso me tiene que dar la velocidad de propagación de la onda. No es en cualquier punto. Es en el punto que estoy analizando, ¿eh? Porque acuérdense, ¿dónde yo analicé? Vean acá, ¿de dónde yo saqué esto? Yo analicé en este punto A, hice el planteo de la ley de Ampère y la ley de Gauss. En ese punto. De ahí yo saco la relación. No es en cualquier punto, ¿eh? En un punto determinado del espacio. Y vean que esta es una constante, por lo tanto podemos decir que E y B están en fase. Eso es la otra cosa. No sé si se entiende, porque es una constante. Yo despejo ahí, me dice que C y B son una constante. Profe, ¿cómo es eso de que están en fase? ¿Qué quiere decir cuando están en fase? Cuando están en fase quiere decir, nosotros vimos corriente y tensión. Decimos, en una resistencia están en fase. ¿Eso vimos? Corriente alterna no vimos. ¿Qué significa que estén en fase la corriente y la tensión en una resistencia? ¿Que sean colineales? Claro. Ahí sería que los fasores son colineales cuando estaban en fase. Pero antes de los fasores, físicamente, ¿qué significa? Físicamente, ¿qué significa que estén en fase? Al mismo tiempo que varía la tensión, varía la corriente. Que se generan al mismo tiempo. Bueno, pueden variar, pero ¿qué tiene que ocurrir para que estén en fase? Varían simultáneamente. No, pues variar, pero no están en fase. Los máximos ocurren en el mismo tiempo, los mínimos en el mismo tiempo, los ceros en el mismo tiempo,
son proporcionales, pero cuando están en fase significa que estamos hablando en el tiempo. Quiere decir que cuando son máximos, los dos son máximos. Cuando son mínimos, los dos son mínimos. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Se entiende la idea? Supónganse que aunque ustedes están por separarse la novia, ¿no? Supónganse no están en fase. Uno le quiere, el otro no le quiere, es decir, no están en fase. ¿Se entiende algo así, momento? No sé si vale la explicación. Claro, ahí le captas. Ahí se entendió Ahí mejor. entiende, eso entiende, ¿no? Cuando no están en fase, ahí ya saben, ¿no? Cuando no están en No fase, se quieren al mismo tiempo. ahí ya fuiste. Ya saben lo que puede pasar. Ahora sí se encaminó todo, bro. ¿Vieron? Ahí entienden rápido, ¿eh? Bueno, ¿se entendió la idea? O sea, cuando están en fase significa que ocurren los máximos en el mismo tiempo, los mínimos en el mismo tiempo, ¿sí? Los ceros en el mismo tiempo. ¿Sí? Ahí ocurre en el mismo tiempo, está ocurriendo siempre lo mismo. Eso decimos cuando está en fase. Cuando, no es lo mismo que sean proporcionales, ¿sí? Cuando son proporcionales, es el caso de la corriente y la tensión, son proporcionales en una resistencia y a su vez están en fase, la corriente y la tensión. En un capacitor, la corriente y la tensión no están en fase, están desfasados. O sea, cuando uno es máximo, el otro es mínimo. Y así sucesivamente. O sea, no ocurre, o sea, en la misma, no ocurren los máximos no ocurren en el mismo tiempo que los mínimos ni los ceros. A eso se refiere. Eso se ve acá. Eso es lo que yo le planteaba acá en esta parte de acá. A ver, ya les muestro acá. Acá se ve eso. Vean que en cada punto, supónganse acá, ocurre el máximo del campo y el máximo del campo eléctrico y el máximo del campo magnético. Acá en ese mismo punto ocurre, los dos son cero. ¿Se entiende? En cada punto del espacio el campo eléctrico y el campo magnético están en fase. Siempre son proporcionales, ocurren al mismo tiempo. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Conclusión. Las ondas son transversales, es decir, E y B son siempre perpendiculares y a su vez perpendicular a la dirección de propagación o a la velocidad c. La velocidad c es un vector, la velocidad de propagación de la onda. El campo eléctrico es un vector y el campo magnético es un vector. Los tres son perpendiculares entre sí. La razón del campo eléctrico y el campo magnético es constante y es igual a la velocidad c. Los tres vectores, la velocidad de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Y en el vacío la velocidad tiene un valor constante, ¿sí? Que es 300 o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ahora vean ustedes. Estas son las propiedades de la onda electromagnética. Ese es el espectro de la onda electromagnética. ¿Cuál es el espectro? Nosotros vamos a tener que la longitud de onda en metros, podemos clasificar distintas longitudes de onda, en función del tamaño. Las ondas de radio que nosotros ocupamos, ¿sí? Por ejemplo, AM, FM, tienen longitudes de onda del tamaño de una casa, de un campo, de un campo de fútbol, así le gusta. ¿Sí? Esas son longitudes de onda de ese tamaño que existe. Las ondas, cada vez que son más chicas, por ejemplo, el microondas ocupa longitudes de onda, ¿sí? De un tamaño de más o menos 10 a la menos 2 metros. Del orden de los centímetros o los milímetros. Son las micro
las que ocupan las microondas de los hornos microondas o los radares. Eso es lo que le planteo. Después están las longitudes de onda cada vez más chicas, que son las infrarrojas o las ultravioletas, ¿sí? Que son las que empiezan a ser perjudicial, las que son perjudiciales al cuerpo humano. A partir de ahí, cada vez más chicas son perjudiciales. ¿Por qué son perjudiciales? Porque esas ondas, ya vamos a ver, traen energía, y esas pueden llegar, como son de ese orden, del orden de una célula, o del orden de los cromosomas, cuando van siendo cada vez más chicas, pueden llegar a a romper alguna de las estructuras biológicas y pueden producir alteraciones. Por eso pueden producir quemaduras, ¿sí? O pueden llegar a producir algunas roturas de algunas cadenas del ADN, o pueden llegar, cuando son cada vez más chicas, a producir cambios en los genes que nos pueden llegar a mutar algunas células o producir algunos problemas de salud que nosotros ya conocemos. ¿Se entiende, chicos? Por eso, cuando estamos trabajando con ondas electromagnéticas cada vez más chicas, de longitudes de onda cada vez más chicas, son más perjudiciales a la salud. Eso ya lo vamos a estudiar. O sea, y la más grande no, o sea, no tiene ni un daño. Sería la más chica porque tienen... Exactamente. Cuando son cada vez más chicas las ondas electromagnéticas, interactúan directamente con las células y con las cadenas de ADN y con directamente actúan sobre los núcleos de la célula. Ese es el problema, básicamente. Todavía no quiero hablar mucho del tema de energía porque todavía no vimos eso, pero ya lo vamos a ver, así que ahí lo vamos a entender mejor. Claro, se entiende, sí. ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver nosotros justamente en esta parte. Nosotros vemos justamente en la parte, por ejemplo, los muchachos que hacen ingeniería civil, cuando se trabajan en la parte de diseño de salas de rayos, salas de entomografía, nosotros tenemos que tener blindajes, y se hace el cálculo de blindaje justamente. ¿Por qué? Porque trabajamos con longitudes de onda o onda electromagnética de longitudes muy bajas y que pueden producir daño. Entonces, en eso nosotros tenemos que trabajar y diseñar ese tipo de salas en función de la energía de ese tipo de ondas. Y la parte de armónicos también, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Se va entendiendo, chicos, hasta ahí? Una pregunta, ahí vio que en la parte de abajo, entre radar y bombilla, dice gente. ¿Eso sería la longitud de onda que podemos percibir nosotros? O sea, las personas. No, ese es el tamaño. No es que tanto podemos percibir, sino nosotros vemos, por ejemplo, ¿ven donde dice gente, infrarrojo, donde dice gente? Claro. Nosotros cuando emitimos onda electromagnética, supónganse una persona, ¿sí? Pueden emitir porque después son una fuente de emisión de onda electromagnética, porque tenemos una cierta temperatura y podemos tener emisiones de onda electromagnética, porque nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está funcionando por corrientes eléctricas. Entonces, esas corrientes eléctricas, como nosotros vimos, somos como una antena, emitimos ondas electromagnéticas. Entonces, las personas emiten ondas electromagnéticas dentro de ese rango de longitudes de onda. ¿Se entiende eso? A eso se refiere. Sí, se entendió eso. Bueno, sigamos. Es decir, que el espectro de ondas electromagnéticas, y que las ondas electromagnéticas, como ustedes ven, podemos clasificarlas en función de la longitud de onda, ¿sí?
¿Ven? Toda esta longitud de onda, o en su defecto, en función de la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, ¿qué es la frecuencia? La cantidad de oscilaciones por tiempo. Por unidad de tiempo. O lo que es la inversa de ¿qué? Del periodo. Del periodo, 1 sobre t. Si yo tengo el periodo de tiempo, la inversa de la frecuencia. ¿Sí o no? Ahora ustedes tienen que esa frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia va a ser inversa al periodo y está relacionado con la longitud de onda, ¿o no? Acuérdense que la longitud de onda sobre el tiempo, ¿qué me daba? ¿Qué me daba? La longitud de onda sobre el periodo, ¿qué me daba? La velocidad. La velocidad de propagación de la onda, que es una constante. Entonces, hay una relación directa, ¿sí?, entre longitud de onda. Entonces, acá podemos decir que la longitud de onda no es otra cosa que la velocidad por el periodo, ¿sí? Y si yo sé que el periodo, ¿qué es el periodo? Si yo sé que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿sí o no? ¿Sí o no? De acá yo tengo una relación, que la frecuencia por la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación. Entonces yo tengo directamente frecuencia, va a ser longitud de onda, va a ser, perdón, voy a tener que la frecuencia va a ser, ¿qué cosa? Va a ser la velocidad sobre la longitud de onda. Si yo tengo la velocidad de propagación de la onda, que es la velocidad en el vacío, y tengo la longitud de onda, automáticamente tengo la frecuencia. Por eso yo tengo acá abajo frecuencia. Para cada longitud de onda tengo una frecuencia. Que muchas veces nosotros trabajamos en frecuencia, en Hz. Y a las 6 Hz, y a las 7 Hz, y a las 8 Hz, y a las 9 Hz, y a las 10 Hz, etc. Ven que a medida que